Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi, de la congregación Salsa Diente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745. Nuestros días de culto son los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Muy bien, hoy vamos a hablar, como te decía, del capítulo 13. Y vamos a leer el capítulo 13, tiene 25 versículos, realmente es muy corto, así que yo creo que lo vamos a terminar hoy, vamos a ver. Dice en el versículo 1 del capítulo 13, dice, permanezca el amor fraternal. Aquí lleva como título deberes cristianos, lo que nosotros debemos hacer para mantenernos en el Señor y en el camino, realmente, porque las acechanzas del enemigo son constantes y dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y realmente si nosotros estamos descuidados puede que nos deslicemos. Por eso el autor de Hebreo venía ya advirtiéndonos que cuidemos esta salvación tan grande que el Señor ha hecho por nosotros. Dice el versículo 1, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordado de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yeshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrina diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al cuerpo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que obedezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os hagas apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Yeshua, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos.
Los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces aquí, justamente, cuando termina la carta, en las bendiciones y las salutaciones finales, vemos que la carta no está dirigida a nosotros. Está dirigida realmente a otra audiencia, pero qué bueno que quedó escrita para que nosotros podamos entender cómo vivían nuestros hermanos del primer siglo. Entonces, después de todo lo que el autor de Hebreo nos vino hablando sobre las ofrendas, los sacrificios, el sacerdocio de Yeshua, mejor que el de Aarón, y en el programa anterior hablábamos sobre que la sangre de Yeshua clama mejor que la de Abel. Veíamos también esto que es interesante porque la sangre de Cristo derramada en el madero y derramada aquí en la tierra, porque Él murió aquí en la tierra y resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la palabra, hasta que el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Todo esto es muy interesante lo que el autor de Hebreo nos habla en este maravilloso libro del libro de Hebreos, pero al final él deja unas instrucciones muy importantes en el capítulo 13 que dice: permanezca el amor fraternal en cada uno de nosotros, que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Y una vez más, como hablábamos ya en el programa anterior, quiero rescatar qué interesante todos los libros del Nuevo Pacto, del Brit Hadashah, que nos hablan, todos, absolutamente todos, desde Mateo hasta Apocalipsis, nos hablan de la Torah. Todos nos llevan a la Torah, todos nos llevan al Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Es el acrónimo de la Torah, los profetas y los escritos. ¿Cuáles son los escritos? Los salmos, los proverbios, Eclesiastés, Cantares, todos esos son los escritos. Entonces, podemos ver cómo todos los autores del Brit Hadashah nos llevan a la Torah. Entonces, algo nos quieren decir. ¿Por qué nos llevan a la Torah en cuanto ellos están hablando, o al Tanaj? ¿Por qué nos llevan todo el tiempo a el Tanaj? Algo nos están diciendo. O sea, no nos olvidemos de esa doctrina. Ahí después nuevamente al final, casi ya terminando, el autor de Hebreo nos habla de la doctrina, y vamos a hablar también de esto, que ya en otro programa hablamos, pero es importante volver a tocar el tema porque el autor aquí de Hebreo lo toca, ¿verdad? En el Génesis 18, del 1 al 8, dice así. Dice: después le apareció Yahweh en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y masa, y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces, esta es la escena luego de la circuncisión de Abraham. Entonces, aquí nos deja una enseñanza también, por supuesto, como todas las escrituras, que luego que nosotros obedecemos al Señor, vamos a tener el encuentro que Él quiere tener con nosotros. En la obediencia Él se va a manifestar a nosotros, porque justamente en el programa anterior hablábamos que no es que Dios dejó de hablar, nosotros dejamos de escuchar a Dios. Dios siempre habló. Dios habló a los profetas, Dios habló a los sacerdotes, Dios habló a los jueces, Dios habló a las mujeres, Dios habló en todo tiempo, siempre Dios habló. Entonces podemos ver aquí
que luego de la circuncisión que había pasado Abraham, le aparecen estos 3 hombres y él en un momento habla como si fuera uno. Eso es muy importante. Y luego más adelante habla como si fuera uno. Entonces, dice el versículo 2 del capítulo 13 de Hebreo, dice que no nos olvidemos de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, y nos lleva justamente la referencia a Génesis 18 del 1 al 8 como estuvimos leyendo. Pero Génesis 19 del 1 al 3 también dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó y a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Entonces aquí tenemos nuevamente una escena de que los ángeles llegan a visitar a los hombres, en este caso a Lot, que estaba en la puerta de la ciudad. Esto también es muy significativo, y también es muy significativo que él le haya hecho un banquete y coció panes sin levadura. Pero bueno, ese es un tema bien profundo que habla de la fiesta de Pesaj, pero vamos a hablar ya cuando toquemos el libro de Génesis en algún momento. Pero nada más leí esta parte para poder entender que el Señor ha permitido que visiten ángeles a los seres humanos, y ellos no consideraron que eran ángeles. Entonces, no nos olvidemos de la hospitalidad, porque no sabemos de repente si es alguna persona enviada por Dios para bendecirnos, ¿sí? Quizás hoy no vamos a recibir un ángel, pero de repente vamos a recibir una persona que nos golpea la puerta y nos pide un pedazo de pan. Eso es una actitud también que Dios envía a ciertas personas, o a una persona, para que Él vea y pruebe nuestros corazones también. Entonces, nunca debemos ser hostiles con las personas necesitadas que pueden llegar a nuestras puertas. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Recordemos que esta situación de cárcel vivían mucho ellos, porque en todo tiempo estaban siendo presos por predicar el evangelio de Dios, que siempre fue una contra al sistema, el evangelio del reino. No estoy hablando del sistema del cristianismo, porque el sistema del cristianismo está bajo la autoridad y el mover de la dirección de Roma. Estoy hablando del evangelio del reino que tiene la Torá, que es lo que predicó nuestro Señor Yeshua. Nuestro Señor Yeshua predicó la Torá, Pablo predicó la Torá, Pedro predicó la Torá, Juan el apóstol predicó la Torá, todos ellos predicaron la Torá, pero como no hemos entendido, hemos sacado de contexto a Pablo y hemos dicho que Pablo dijo que él no sé qué cosa. Entonces, cuando vemos y vamos a estudiar, como ya estudiamos el libro de Romanos, vemos que Pablo dijo, la Torá es santa, es buena y es perfecta. O sea, nunca habló lo contrario. Como no hemos entendido, hemos malinterpretado y hemos sacado fuera de contexto y hemos estudiado las escrituras con una mente occidental, realmente no lo hemos podido entender. Pero en este tiempo que Dios ha abierto nuestros corazones y nuestras mentes para poder recibir la verdad de Dios, vemos que ellos nunca estuvieron en contra de la verdad de Dios. Entonces dicen, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, no nos olvidemos de aquellos que son maltratados. Quizás hoy no vivimos esas cosas todavía, pero vamos a vivir. Quizás hoy todavía no vivimos esas cosas, esa persecución, esa cárcel por predicar la verdad de Dios. Va a llegar un momento, porque esto está profetizado, va a llegar un momento, pero todavía no lo vivimos. La gloria sea para el Señor, pero mientras tanto, el autor de Hebreo está dando unas instrucciones a la audiencia de que considere que realmente, así como uno está preso por predicar la verdad, también el otro puede estar si vive la doctrina del Evangelio del Reino. Honroso sea el matrimonio, dice, en todo,
y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Entonces, en todo lo que viene hablando el autor de Hebreo, que el título lleva, el capítulo 13 lleva por título Deberes cristianos, va y habla también del matrimonio. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios, todos aquellos, como ya veíamos en los programas anteriores, todos aquellos que decidimos ser siervos de Dios, dice la palabra, cada uno el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese cada uno a sí mismo y sígame. Niéguese cada día. Entonces, justamente el autor de Hebreo no puede dejar pasar este tema tan importante como el matrimonio, porque el matrimonio, según Génesis, es un lecho cerrado. Entonces, no hay entrada para para alguien más. Está cerrado y es un huerto cerrado, Y entonces el autor de Hebreo habla de esto como algo interesante, que no podemos considerar que el matrimonio sea un huerto abierto en absoluto. Es huerto cerrado, nadie más puede entrar. Entonces dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentados con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, aquí hay un punto interesante que ya vamos a conectar con Deuteronomio y con Josué, pero quiero hablar de esto porque el Evangelio en sí se tomó muy como, bueno, por ejemplo, en mi tiempo, cuando yo era chica, se veía, ahora quizás no tanto, porque por supuesto hemos avanzado en la tecnología y todo, y siervos que realmente hablan las cosas de Dios y el poder de Dios para bendecirnos, ¿verdad? Pero en otro tiempo, por ejemplo, cuando yo era chica, se hablaba mucho de que los que eran siervos de Dios tenían que ser pobres o tenían que de repente no mostrar o no tener tantas cosas porque si no iban a ser como que los ricos no entraban en el reino de los cielos y todas esas cosas que están fuera de contexto. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir en todo tiempo. Dios nos señaló para hacernos ricos, para hacernos pudiente, para hacernos personas que llevemos adelante el Evangelio con poder. Pero el poder no tiene solo que ver con el abrir la boca y expulsar demonios. El poder tiene que ver también con la bendición, también con la vida de bendecida y también con una familia prosperada en todas las cosas. En todo está el poder. Entonces, cuando dice que sean vuestras costumbres sin avaricia, más que nada se refiere al sentido de que no querramos hacer cosas ilícitas que nos van a llevar a sufrir consecuencias. Por eso contentaos con lo que tenéis ahora. O sea, lo que tenemos, demos gloria a Dios, porque lo que tenemos es una bendición, pero siempre esperamos de Dios lo mejor. Porque somos sus siervos, 10 siervos que trabajan porque sin un sueldo, justamente dice la palabra lo dice, 10 soldados por su propia expensa, Dios le dijo, y en la Torá habla justamente de el buey que trilla, o sea, merece realmente su pago, su comida, su alimento. Entonces es interesante cómo Dios nos quiere bendecir en todo tiempo. Pero como se llevó la prédica de la prosperidad a un nivel más o separado de la santidad, porque la prosperidad tiene que ver con la santidad. El apóstol Juan dice, amados, yo deseo que ustedes sean prosperados así como prospera vuestra alma. Entonces, era necesario que prospere el alma. Entonces, la prosperidad tiene que ver con el alma. La prosperidad tiene que ver con el poder del Evangelio. Con eso tiene que ver la prosperidad. No podemos separar la prosperidad por un lado y lleno del Espíritu Santo por otro. No, si yo estoy llena del Espíritu Santo, estoy próspera. Voy a estar próspera y Dios me va a prosperar. Hay una palabra sobre nuestras vidas. Entonces, realmente no nos amarguemos por cosas que de repente no tenemos hoy, porque si hacemos su voluntad, ciertamente Dios nos va a prosperar. En Deuteronomio 31, 6 y 8, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que les
que les daría. Y tú la harás heredar. Y Yahweh va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces le está dando una orden Moisés a Josué, no temas ni te intimides porque Dios va a estar contigo, Dios no te va a desamparar. Y también luego el Señor directamente le habla a Josué, ya no le habla Moisés, sino que le habla directamente el Señor en Josué. En Josué dice 1:5, ya sabemos prácticamente de memoria este versículo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora bien, Josué, este versículo es un versículo que yo lo escucho mucho que dicen los hijos de Dios. Bueno, pero Josué era un hombre obediente a la voz de Dios como era Moisés. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a su palabra, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Hay muchas veces en la desobediencia, inclusive por su misericordia, Él nos tiende la mano, por supuesto. Pero no vamos a intentar o a desafiar a Dios a ver si por las dudas me tiende la mano. No, bajo ninguna circunstancia. Entonces dice en el versículo 5 que así como estuvo con Moisés. Ahora bien, si nosotros leemos en el contexto actual, nosotros podemos decir: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Yeshua, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, así como estuvo con Moisés era justamente la sombra profética de Yeshua. Moisés recibió la Torá de Dios para el pueblo, y Yeshua trajo el Espíritu para que la Torá sea manifiesta, que está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, Dios nunca nos dejará ni nos va a desamparar, así que no tengamos miedo por lo que nos falta, porque Dios sabe de todo lo que realmente nos falta. Obviamente debemos orar y debemos pedir al Señor y agradecer sobre todas las cosas, porque dice que nuestra petición debe ser con acción de gracias. ¿Qué es? ¿Por qué el Señor nos dice que nuestra petición debe de ser con acción de gracias? Porque a mí me pareció interesante esto, porque el que pide y agradece está agradeciendo por algo que ya recibió. Cuando uno agradece es porque alguien te da algo y uno le dice gracias. Entonces el Señor dice que nuestra petición debe ser con acción de gracias. Entonces pedimos a Dios y le damos gracias porque nos dio, porque ciertamente Él nos va a dar lo que le pedimos si pedimos cosa que esté dentro de su voluntad. Y lo que está dentro de su voluntad está en su palabra. De manera, dice el versículo 6 del capítulo 13, dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto está en Salmo 118:6. Dice: y acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad en todo, en su fe. Yeshua es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso los pastores deben tener una buena conducta delante de los miembros, porque ellos van a imitar a los pastores. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Esto es un punto interesante, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ella. Y acá me voy a detener porque este es un punto muy interesante. Si entendemos este punto, como venimos hablando que el libro de Hebreos es un libro que está en contexto de Yom Kippur, que está en contexto del templo, de sacrificio, de las ofrendas. Si realmente entendemos lo que nos está diciendo tan solo este versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿Por qué dice no con viandas? Recordemos que cuando los israelitas llevaban su ofrenda al sacerdote, el sacerdote dejaba una parte para ellos. Ellos comían de eso cuando llevaban inclusive la harina, cuando llevaban todo lo que la Torá manda. Los sacerdotes comían de eso, eran vianda para los sacerdotes. Ahora bien, por eso es que el autor de Hebreo nos habla de esto, y me parece muy interesante que el autor de Hebreo toque este tema, porque él está hablando del templo. Entonces él está hablando de el sacrificio de la Torá o de la ley
y el sacrificio de Yeshua. Son dos cosas distintas. Cuando el autor de Hebreo nos habla de, por ejemplo, de que la ley nada pudo hacer para el hombre, no se está refiriendo de que la ley en sí, la Torá, no fue buena para el hombre, no, en absoluto, porque el contexto del libro de Hebreo es sacrificios, ofrendas, Yom Kippur y templo. Entonces lo que está diciendo es que la ley no pudo hacer no pudo hacer algo bueno para el hombre, o sea, no lo salvó al hombre en lo que el hombre necesitaba, fue débil, por una parte dice que fue débil, se refiere a el sacrificio, lo que derramaba la sangre los animales, a eso se refiere, no se está refiriendo a la Torá en sí, no se está refiriendo al Shabbat, no se está refiriendo a las fiestas, no se está refiriendo al Rosh Kodesh, no se está refiriendo a las comidas, no se está refiriendo a eso. Pero como no entendimos el contexto del libro de Hebreo, creímos que el autor de Hebreo nos estaba hablando justamente de la Torá en sí, en todos los mandamientos de la Torá. No, porque la Torá es eterna, es buena, perfecta y santa. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Entonces podemos ver que dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Entonces, si él nos está hablando justamente de este tema de doctrinas diversas y extrañas, es porque siempre la hubo. Hoy en día inclusive hay diversas doctrinas que dicen, Cristo dijo, pero Cristo no dijo si no entendemos el contexto y realmente el texto, todo el contexto histórico de lo que viene hablando el autor. Entonces dice: porque buena cosa es afirmar el corazón de la gracia, dice, no con viandas, ya no vamos a estar haciendo todas estas cosas, porque Yeshua ya hizo el sacrificio, y el sacrificio que Yeshua hizo nos dio a nosotros libertad y nos dio a nosotros salvación por gracia. Nosotros no tuvimos que dar nada al Señor, absolutamente nada. Él nos salvó por pura gracia, porque nosotros no éramos pueblo, no éramos de ciudadanos de Israel, realmente éramos gentiles, no éramos pueblo. ¿Qué es ser un gentil? Un pagano que no tiene pacto. Ese es un gentil. Entonces dice que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ella. Claro, porque en realidad todo lo que hicieron, ¿para qué lo hicieron? Para recibir el perdón momentáneamente, porque en realidad Yeshua murió y resucitó y nos dio perdón eterno y nos dio salvación eterna. Ahora bien, cuando un cordero moría y se presentaba la sangre en el altar, no era para un perdón eterno y una salvación eterna, sino que era para un perdón momentáneo, porque el hombre volvía a pecar y tenía que volver a llevar un cordero, llevar una vecilla, lo que tenía y lo que correspondía en su momento. Entonces dice el versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Entonces acá podemos ver que todo estos animales eran quemados fuera del campamento, como dice el versículo 12, por lo cual Yeshua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él también padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nosotros buscamos nuestra ciudadanía, que es celestial. Y en el versículo 12 nos habla justamente que Yeshua padeció fuera del campamento, también como aquellos animales, para limpiar al pueblo mediante su propia sangre, dice. Entonces dice la palabra, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Él nos limpió, él nos salvó por gracia. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y el versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, que de Yeshua, que
padeció fuera del campamento y derramó su propia sangre para limpiar al pueblo. Ahora bien, ¿quién puede negarnos a adorar al Padre? Yo sé, hay personas que están pasando distintas situaciones, hay personas que de repente han caído, y bueno, sí, de repente les pasó porque somos seres humanos, pero se arrepienten muchas veces, pero no son aceptados por el pueblo, no son aceptados por los hermanos, porque los critican, los juzgan, los condenan. Pero el Señor dice que Él ya derramó su sangre para limpiar al pueblo. Cuando nosotros pecamos, en el sentido de no el pecado que tenemos día a día por ser seres humanos y vivir en este mundo de algún pensamiento, alguna mirada, no, cuando pecamos, cometemos un pecado, caemos de la gracia, podemos decirlo de esa manera, realmente si nos arrepentimos nosotros tenemos abogado, quien defiende nuestra causa, y si nos arrepentimos, dice, Él es fiel y justo para perdonarlo. Nosotros no vamos a esperar que Él vuelva a morir y a resucitar para que limpie ese pecado, porque Él ya murió una vez y para siempre. Por eso el libro de Hebreos viene a hablar de este tema, de la muerte del Señor que padeció fuera del campamento para limpiar al pueblo, como aquellos animales también padecían fuera para limpiar al pueblo. Entonces, podemos ver que hace esta comparación perfecta el autor de Hebreo, y nosotros no podemos, si una persona cae de la gracia, como se acostumbra a llamar, condenarlos a una vida fuera de Cristo, porque dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Yeshua, por medio de ese sacrificio, porque si pecamos, abogado tenemos, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Ahora bien, conozco muchísima gente que está apartada de Dios porque el pueblo no les perdona. ¿Y por qué esperas que te perdone el pueblo? El pueblo no te va a perdonar nunca. Porque el ser humano no te perdona, si no se perdona ni siquiera a él, imagínense si te va a perdonar al otro, porque además no debemos esperar el perdón del ser humano, sino el perdón de Dios. Pero cuando nosotros esperamos que el pueblo nos acepte y nos perdone, no nos va a perdonar, porque generalmente el ser humano tiene esa actitud de condenación, esa actitud de desprecio hacia el otro. Generalmente cuando no está con la presencia de Dios va a pasar esto. Entonces, debemos entender lo que es el perdón cuando de repente hemos caído. Tenemos que entender que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Tu hermano de repente puede ser fiel hoy y mañana no, pero Dios es fiel y justo siempre. Entonces, si nosotros hemos pecado y nos arrepentimos, recibamos el perdón. Porque si no recibimos el perdón, no podemos ofrecer alabanza a Dios. Porque para ellos ofrecer alabanza a Dios y estar bien con Dios en el antiguo pacto, ellos tenían que llevar un animal que el sacerdote lo matara, derramara su sangre y le dijera están perdonados para poder ir tranquilamente a adorar a Dios. Ahora bien, si nosotros ya tenemos ese sacrificio, ya derramó Yeshua ese sacrificio, ya nos limpió de nuestros pecados, ya nos dio entrada al reino, al pueblo, ¿qué vamos a esperar ahora que nos perdone el ser humano? Si no debemos esperar nada del ser humano, debemos esperar de Dios y de ese sacrificio maravilloso que hizo Yeshua. Entonces dice sacrificio, debemos presentar siempre por medio de él sacrificio de alabanzas, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Por qué el enemigo siempre usa a las personas para condenarnos y para vituperar nuestro nombre, para mentir, para engañar, para dar falso testimonio en contra de nosotros? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros, los seres humanos, nos amarguemos contra nuestros hermanos, y si nos amargamos, comenzamos a preguntarle a Dios por qué esto, por qué lo otro, y en lugar de darle alabanza, que confiese su nombre, estamos detenidos en una situación que hemos entrado porque aquel no me perdonó, porque aquel no me mira, porque aquel no me habla, y bueno, no somos. Yo siempre digo que no somos monedita de oro para que el mundo quiera tener en sus manos. No, en absoluto. Somos hijos de Dios, y por ser hijos de Dios justamente vamos a pasar esas situaciones de desprecio, de menosprecio, de vituperio, de mentira, de todo eso vamos a pasar.
Y duele, sí, por supuesto que duele, porque a mí me pasó y me pasa muchas veces, pero duele. Pero bueno, demos vuelta a la página y sigamos, porque no es con nosotros que deben arreglar esas personas, sino con Dios. Lo que quiere el enemigo es llevarnos a su territorio, a su terreno, al terreno ese de que nadie nos quiere, que no nos honran, a ese terreno. Entonces nos tiene en ese terreno, nos tiene amargado, que no podemos abrir la boca para adorar al Padre. Entonces dice que el autor de Hebreo dice que nosotros debemos ofrecer alabanza, fruto del labio que confiese en su nombre. Entonces es tiempo de dejar de lado todo el problema, es tiempo de dejar de lado aquel que no te quiere. Bueno, si no te quiere, bueno, lo siento, no te quiere. Solo Dios puede hacer que te quiera. Pero seguimos adelante. Demos alabanza, fruto del labio que confiesa en su nombre, alabanza a Dios. Qué interesante que Dios nos quiere, Dios nos ama y Él nos ha elegido para que seamos su sacerdote, para que seamos aquellos que le dan alabanza. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que nos quiera un ser humano. Si no nos quiere, ¿qué le vamos a hacer? Dice la palabra que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si Dios no produce el querer y el hacer por su buena voluntad en el otro, quiere decir que Dios está probando, está permitiendo que así sea, para que, bueno, a ver cómo yo voy a actuar ante esa situación. ¿Voy a tener misericordia de ese o voy a estar actuando también como ese? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a vivir? Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. De eso se agrada, de hacer el bien, de la ayuda mutua, y no nos olvidemos de esos sacrificios, de poder darle pan al hambriento, de poder tener misericordia y de esa ayuda mutua que podemos tener entre hermanos. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando los pastores se quejan a Dios de la gente, no es provechoso para la gente. Entonces, pero dice que porque ellos velan por vuestras almas como quienes van a dar cuenta, no que van a dar cuenta, como quienes van a dar cuenta nada más. No es que van a dar cuenta, el pastor no va a dar cuenta por tu alma, el pastor no va a dar cuenta por tu vida, sino que vela como que va a dar cuenta por ti, porque es un trabajo para Dios que hace, pero tú vas a dar cuenta por tu alma, tú vas a dar cuenta por tu vida, tú vas a dar cuenta por la comunión, tú vas a dar cuenta por todo lo que hiciste y lo que no hiciste y lo que tenías que hacer y no te diste por aludido. Tú vas a dar cuenta. Los pastores están para orar y para velar por las almas, como que van a dar cuenta, dice el autor de Hebreo. No dice que van a dar cuenta, sino como que van a dar cuenta, no que van a dar cuenta en realidad. Hacen un trabajo comprometido, se refiere, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para aquel para los miembros me refiero. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. El autor de Hebreo está hablando que oren por él, para que él sea restituido, por lo visto que él estaba preso, porque también habla, pues es que mucho se relaciona con el apóstol Pablo, el autor de Hebreo, pero no hay seguridad que sea el apóstol Pablo quien escribió el libro de Hebreo. Pero justamente él habla de que no nos olvidemos de los presos, y recordemos que Pablo estuvo muchos años preso en Roma. Entonces podemos ver que dice orad, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Él está pidiendo ayuda a los hermanos, que oren por él y que le ayuden para que él pueda ser restituido pronto. Nos está enseñando cómo debemos actuar ante situaciones semejantes de nuestros hermanos. No quiere el Señor que nosotros pensemos que estemos esperando que el otro caiga, sino que debemos orar para que se mantenga predicando la verdad de Dios, no orando en contra, porque eso es una maldición. El creyente que ora en contra de su hermano es un hechicero. La palabra lo dice. Entonces, ojo con las oraciones que hacemos, porque si hacemos oraciones en contra, son oraciones de hechicería. No podemos orar en contra de nuestros hermanos,
porque si nuestros hermanos tienen alguna situación, alguna cosa que no nos agrada, debe ser que nosotros somos reflejo de esa situación. No debemos orar en contra, porque es una acción, una actitud de hechicería. Dice en el versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua, el gran pastor de las ovejas por la sangre del nuevo pacto o del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Yeshua, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina la carta dando justamente toda esta enseñanza y hablando de el versículo 20, que el Dios de paz que resucitó a Yeshua de los muertos, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Entonces ya vimos muchas veces cuáles son las buenas obras. Y el libro de Efesios, vamos a ver, porque quizás algunos ya lo escucharon miles de veces, pero otros quizás no lo escucharon, y es importante poder entender a qué se refiere cuando dice buenas obras. En el capítulo 2 de Efesios dice, el versículo 8, 9 y 10 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, dice el autor de Hebreo que el Dios, aquel Dios de paz que resucitó a Yeshua, nos haga, dice, apto para toda buena obra. ¿Y cuáles son las buenas obras? Las que fueron creadas de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas? La Torah de Dios. La Torah de Dios fue creada de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Nosotros, como hablábamos ayer, somos un pueblo elegido a quienes Dios dio instrucción, dio mandamiento, dio ordenanzas y preceptos para que anduviésemos en ello. Ahora, lo que no son pueblo de Dios y no se consideran pueblo del Dios de Israel, pueden vivir como le parece, pero los que quieren ser pueblo de Dios por medio de Yeshua y entrar en la salvación eterna del Padre, deben vivir como Él mandó por medio de su Torah. Entonces dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Yeshua, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podemos ver realmente que el autor de Hebreo nos termina hablando de este maravilloso libro, del libro de Hebreos, justamente del Dios de paz. Aquel Dios que ha dicho en un momento que todo el pueblo iba a vivir, iba a llevar sus ofrendas, iba a ir a reconciliarse con Dios por medio de la sangre de los animales. Hoy dice, los que se quieran reconciliar conmigo, vengan a Yeshua, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, hombre. Y terminando la carta de los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 22, dice, el autor dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Parece muy interesante porque la exhortación generalmente no queremos escuchar, porque el ser humano de por sí es orgulloso y cuando es exhortado es confrontado y muchas veces se rebela y se enoja con aquel que le exhorta. Y el autor dice, os ruego, o sea, le está pidiendo humildemente, en otras palabras, le ruega que soporten la exhortación, porque es necesaria. Por eso hablaba de los padres terrenal y el Padre celestial en los capítulos anteriores. Entonces dice en el versículo 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere, pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Por eso se cree que la carta escribió el apóstol Pablo, por esto también que dice, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, siempre el autor de Hebreo nos habló desde el principio de la gracia y terminó
hablando de la gracia sea con todos vosotros, amén. Pero nunca habló contra la Torá. Qué lindo este libro, es hermoso, maravilloso, si podemos entender en qué contexto el autor de Hebreo habla de la ley de los sacrificios y la ley de las ofrendas, no habla de la Torá de Dios. No habla de la Torá de Dios como que fue débil, como que no pudo hacer ciertas cosas para el hombre, no, en absoluto. Él todo el tiempo está hablando de la ley de los sacrificios, de la ley de las ofrendas, del templo, de Yom Kippur y de todo lo que sucedía esa única vez en el año que el sumo sacerdote entraba para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. Así que hasta aquí te acompañé hoy. Espero que haya sido un hermoso programa, que haya sido edificante para tu vida, porque para mí lo fue. Nos encontramos en el próximo programa. Que el Padre Eterno te bendiga. Shalom.